¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Continuamos con nuestra serie acerca de la fidelidad de Dios a lo largo del Nuevo Testamento. Y hoy estamos en la carta del apóstol Pablo, la carta a los Colosenses, y en el capítulo 2, versículo 9 al 10, dice así la palabra de Dios. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. La historia de la Biblia, hermanos, es la historia de la fidelidad de Dios. Ahora, no sé si te lo preguntaste alguna vez, pero ¿cómo se podría medir la fidelidad de Dios? Bueno, la única manera de poder medir la fidelidad de Dios es por el cumplimiento de lo que Él promete. Y a lo largo de la Biblia, la palabra de Dios, las escrituras, como también se le llama, Dios se presenta como el Dios que hace promesas y que las cumple fielmente. Ahora, hacer promesas, ustedes van a convenir conmigo, que no es algo de poca importancia. Cuando una persona promete algo a alguien, está comprometiéndose a sí mismo y su futuro lo está comprometiendo a esa persona. Por ejemplo, cuando le prometo a alguien que voy a estar a las 18 horas en tal lugar y me voy a reunir por una hora con esa persona, yo no puedo estar a esa hora en otro lugar, porque si lo hago sería infiel. En otras palabras, yo me entregué a esa persona por ese lapso de tiempo en el que estoy comprometido de antemano con esa persona. De la misma manera, gente, cuando Dios hace promesas, se ata a sí mismo eternamente, no solamente temporalmente, sino eternamente a su pueblo. Su persona, su poder y sus recursos sobrenaturales están completamente comprometidos a cumplir con lo que Él ha prometido. Cuando los autores del Nuevo Testamento apuntan hacia lo que Dios te ha dado en Cristo como creyente, te está recordando la fidelidad de Dios hacia tu vida. Y todos estos buenos regalos, dones, dádivas de Dios son expresiones de su compromiso eterno para con vos. O sea, cada gracia, cada regalo, cada bendición, cada dádiva del Señor que Él te da es un testimonio de su implacable fidelidad al cumplir cada promesa que Él ha hecho. Y por supuesto, nunca se hace más clara esa fidelidad que en el cumplimiento de su mayor promesa y su mayor regalo, que es su Hijo Jesucristo. La carta del apóstol Pablo a los colosenses justamente es una celebración de la fidelidad de Dios al darte un Salvador que es todo suficiente. De hecho, el tema de Colosenses se puede resumir con tres palabras. Jesús es suficiente. En Colosenses Pablo muestra esa suficiencia. Y Pablo muestra la suficiencia de Jesús con dos enfoques. Primero, se enfoca en lo que Jesús es y lo que Jesús hizo. Y en segundo lugar, lo que eso implica para vos como creyente. Y estos son los dos enfoques que se resumen en Colosenses capítulo 2, verso 9 al 10, que acabamos de leer. Colosenses entonces, esta carta que escribió el apóstol Pablo, expone en primer lugar la plenitud de Jesús. En él, dice Pablo, habita corporalmente, o sea, en su cuerpo, toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de la divinidad de Dios. O sea, todo lo que Dios Padre es, Jesús es igual. No podés tener más de Dios
de lo que ya tenés en Cristo. ¿Por qué? Porque agradó al Padre que en Cristo habite toda plenitud. Luego sigue diciendo que, hablando de Cristo, se refiere a Él como la imagen del Dios invisible. Jesús es el Señor de la creación, el Señor de la redención. ¿Por qué? Porque Él creó el universo, tanto el universo físico, visible, que podemos ver y tocar, también como el universo invisible. El mundo espiritual, como a veces lo llamamos, fue también creado, como dice el capítulo 1, verso 16, por medio de Él y para Él. Y como creador, como el creador de todas las cosas, Cristo sostiene toda la creación y todo sigue en marcha y todo sigue funcionando por Él. Además, dice también Pablo en Colosenses, que Él es el Señor de la redención, como se lo llama el primogénito de entre los muertos. Su resurrección conquista la muerte y trae al mundo la vida eterna y la nueva creación. Y también dice Pablo en Colosenses que Cristo es la cabeza suprema de la iglesia. Él ha conquistado el reino de Satanás, el dominio de las tinieblas, y Él ha abierto el camino a un nuevo reino, su propio reino, dominio, gobierno de luz. Todo esto está en el capítulo 1 de Colosenses. Y además, también dice el capítulo 1, verso 14, Él conquistó el pecado y canceló las demandas que había en contra nuestra y las consecuencias contra nosotros por haber violado la ley de Dios. Cristo las canceló con su muerte en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué implica esa plenitud de Jesús para tu vida? Pablo termina su declaración ahí en el capítulo 2, versículo 9 al 10, con estas palabras, refiriéndose a nosotros, los creyentes, dice, y vosotros estáis completos en Él. Él es todo esto, Él hizo todo esto y ustedes están completos en Él, o para decirlo de otra manera, ustedes han recibido esa plenitud. Ahora, gente, la mayor expresión de la fidelidad de Dios es que Él te ha dado un Salvador todo suficiente. No solamente agradó al Padre que en Cristo habite toda plenitud, también agradó al Padre darte a Cristo para que vos también compartieras de su plenitud. Todo lo que Cristo es te ha sido regalado como un don gratuito que lo recibimos por medio de la fe. Y cuando Pablo dice que estás completo en Él, está diciendo que toda la plenitud de Jesús está disponible para vos y para mí. Y gente, no hay mejores noticias que esta para nosotros. Cuando Adán pecó en el huerto del Edén, toda la raza humana cayó a una existencia desgraciada, arruinada por el pecado, maldecida, separada de Dios y de la vida de Dios, de la presencia de Dios. Y sin Cristo, sin el Señor Jesucristo, el ser humano es incapaz de salvarse a sí mismo. Y esta, y esta es una condición en la que estamos, que sin Cristo es una condición de pobreza, ruina espiritual y una situación de condenación. El ser humano no tiene suficiencia propia. Estamos vacíos, sin Cristo estamos en un vacío espiritual total. Estamos quebrados espiritualmente, completamente arruinados en cuanto a nuestra vida espiritual, en cuanto a nuestra posición delante de Dios. Pero en su fidelidad y en su misericordia, Dios te unió con su Hijo Jesucristo. Te unió de tal manera que todo lo que Él es ha llegado a ser tuyo también. ¿Lo podés creer? Pues esto es lo que significa la frase estar en Cristo, la expresión estar en Cristo.
Dios hizo que tu vida espiritual, tu salud espiritual, tu crecimiento, tu madurez, tu posición diaria delante de Él y tu destino eterno estén eternamente ligados, unidos a Jesucristo. Por decirlo de otra manera, el futuro de Cristo es tu futuro, su destino es tu destino, su suerte, por decirlo así, también va a ser tu misma suerte. Su madurez es tuya, su salud espiritual es tuya, su vida es tuya y tu posición delante de Dios es la misma que Cristo tiene hoy delante del Padre. ¿Por qué? Porque estás envuelto en Cristo y su vida. Si en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios y Él está en vos, entonces en Él tenés todo. Amén. Claro que sí. Gloria a Dios por eso, gente. Cuando Dios te dio a su Hijo, se dio a sí mismo. No te dio una cosa, te dio su propia vida. Dios te regaló la vida de Cristo, el mérito de Cristo, la vida recta, justa de Cristo, la santidad de Cristo, la bondad de Cristo, el poder de Cristo, la autoridad de Cristo, los recursos espirituales de Cristo mismo te fueron dados por medio de la fe en Él. Ahora tu realidad y existencia están unidos a Él. Y eso es lo que significa, hermanos, cuando leemos que nosotros los creyentes estamos completos en Él, que no nos falta nada porque lo tenemos a Él. Él es suficiente, Él es todo lo que podríamos jamás necesitar o desear o soñar en la vida. ¿Qué implicancias prácticas tiene todo esto para nosotros? Bueno, implica, primero, que tu vida está escondida con Cristo en Dios. Eso lo dice el capítulo 3, verso 3. No existe ningún peligro o amenaza que te pueda destruir. Cualquiera que sea tu situación, estás seguro y completo en Él, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y en Él esos tesoros te pertenecen. No existe ningún recurso espiritual que no esté disponible para vos en Cristo. En Él tenés todo lo que necesitas para la vida física, natural y para la espiritualidad. Y por último, tu vida y tu destino eterno están firmes en Él. Él, Jesucristo, es la expresión máxima de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Así que, gente, para terminar, en Cristo tenés todo y estás completo. Él es fiel y suficiente para tu vida. Podés y debés confiar en Él. Tu seguridad, satisfacción, esperanza y gozo deben estar puestas en Cristo siempre. Pensalo, créelo y disfrútalo. Hasta nuestro próximo encuentro. Chao. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.